Buenas a todos, bienvenidos a nuestro programa Mundo Enterex, espacio desarrollado para realzar la importancia de la nutrición en nuestra salud, pero sobre todo en nuestra calidad de vida. Chile cada día tiene una población o una mayor cantidad de población que llega a la tercera edad. Los problemas que trae pues una alta cantidad de personas en esta etapa de la vida son muchos. Y para entender un poco algunas de las consecuencias que nos trae esta característica, vamos a contar con la nutricionista Paula García. Bienvenida, Paula García, especialista pues, en el área de la nutrición, en gerontología. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, siempre un placer tenerte acá y entender un poco más. Paula, algunos de los problemas que trae las personas a la tercera edad, o que también lo sufren personas que quizás tengan algún ACV, accidente cerebrovascular, o quizás alguna otra patología, son los trastornos de la deglución. Ayúdanos a entender a nuestra audiencia qué son los trastornos de la deglución. Bueno, básicamente es la dificultad, ¿cierto?, para poder alimentarse, para tragar específicamente. Y ahí hay distintos tipos de disfagia, pero el trastorno de deglución es básicamente eso, la dificultad para tragar. Existen los mecanismos de deglución que son específicos, ese es un área muy puntual de fonoaudiología, pero desde el punto de vista de nutrición, básicamente tiene que ver con las texturas que son difíciles de poder abordar desde ese, digamos, mecanismo fisiológico. Hay dos tipos de disfagia, la orofaringia y la disfagia esofágica, y de acuerdo al origen es que nosotros vamos viendo cuál es, no solo el diagnóstico, sino que también cuál es el tratamiento que debiéramos hacer. Exactamente, fíjate que, claro, como todo siempre son condiciones multidisciplinarias que deben atenderse con especialistas de varias especialidades. Pero uno de los compromisos más grandes es la parte nutricional de este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque puede broncoaspirar o tiene... Primero, no le es fácil el deglutir y toda nuestra alimentación oral, pues obviamente viene por esta vía. Bueno, una de las grandes complicaciones justamente, y lo que nosotros tratamos de evitar como profesional de la salud, es que la persona que tiene un trastorno de deglución no haga una broncoaspiración. Porque al haber una broncoaspiración, después hay una neumonía por aspiración y eso es un cuadro mucho más complejo, ¿ya? Que aumenta la morbilidad, es decir, la probabilidad de enfermar, pero aumenta también la probabilidad de morir, producto de una neumonía aspirativa. Entonces, dentro de los objetivos centrales del manejo de la deglución es que la alimentación sea segura, la alimentación y la hidratación, es decir, que no ocurra esta broncoaspiración. Y lo segundo, desde el punto de vista de nutrición, es que la persona no se desnutra, porque cuando hay trastorno de deglución disminuimos la cantidad de alimentos que nosotros consumimos, porque no podemos tragarlo con facilidad, porque también puede ser que la persona sienta miedo, donde se atora con facilidad, entonces empieza a disminuir la ingesta. Se asusta. Se asusta, y si esto lo llevamos al grupo geriátrico, es decir, los adultos mayores que ya tienen un impacto en la ingesta alimentaria, producto del envejecimiento mismo y de otras patologías, entonces esto se acentúa mucho más, impacta de manera significativa en el estado nutricional de las personas mayores. Hola, hablemos un poquitico del origen. ¿Por qué llega? Sabemos que bueno, una de las causas es cuando la persona ya llega a cierta etapa en su vida, a cierta edad. Pero, ¿por qué se llega a los trastornos de deglución? No es una causa del envejecimiento, eso hay que tenerlo súper claro. Es causa de una enfermedad específica, y en los adultos mayores yo diría que el 80% más de las personas que tienen enfermedades neurodegenerativas llegan a tener un trastorno de deglución. Las enfermedades neurodegenerativas específicas, claro. Alzheimer y Parkinson, que son las principales que tenemos en el grupo geriátrico. Pero también, tú lo mencionabas al principio, los accidentes cerebrovasculares que tienen un impacto en la deglución, que en algunos casos puede ser rehabilitable, en otros casos más complejos, hay que hacer un manejo nutricional específico de por vida. Pero yo diría que son las principales causas. Hay otras causas también. Por ejemplo, en el caso de las esofágicas están los tumores, puede haber a lo mejor algún divertículo o algún cuerpo extraño, puede haber una estenosis esofágica que esté provocando este trastorno de deglución. Entonces, siempre el origen, si es orofaringio, si es esofágico, nos va a hablar un poco también de la causa, de alguna manera. Pero en términos generales yo diría que la mayoría es por enfermedades neurológicas o asociado al sistema nervioso. En este caso, Paula, para ahondar un poquito más, tu experiencia acá en Chile, ¿va por allí? O sea, principalmente los casos que tú has visto de problemas, de disfagia, de trastorno de deglución, ¿son personas que tienen, de alguna manera, han sufrido enfermedades de este tipo?
Sí, bueno, yo me dedico principalmente a la enfermedad neurodegenerativa y ahí ese es un problema, no se presenta en todos, sobre todo en las primeras etapas, pero en la medida que evolucionan las enfermedades, va evolucionando con diversos trastornos, entre ellos el trastorno de deglución. En el caso del Parkinson también, porque muchos de los pacientes presentan cialorrea, que todo lo que tenga que ver también con la salivación, que en este caso no es que se produzca más saliva, sino que se deglute, empieza a deglutir menos saliva. Empieza también a dificultar un poco la ingesta alimentaria. Entonces es bastante prevalente, es un problema. Muchas personas no saben que tienen un trastorno de deglución o una disfagia o una alteración, porque a lo mejor está en los estadios iniciales, no es algo de gran problema, todavía se puede comer. Y por eso es importante identificarlo. Nosotros como profesionales de la salud tenemos que hacer los screening para poder derivar a fonoaudiólogo cuando esto no se ha detectado todavía, porque es el fonoaudiólogo el que hace la evaluación final, digamos la evaluación instrumental, el diagnóstico lo hace habitualmente el fonoaudiólogo. Y nosotros lo que hacemos es, una vez que el fonoaudiólogo nos dice, ok, tiene un trastorno de deglución de estas características, esta es la consistencia que tiene mayor dificultad, nosotros modificamos la dieta de acuerdo a esa indicación. Entonces, es sumamente importante hacer las preguntas, valorar en el fondo de forma inicial si se atora después de comer, digamos, si tose después de comer, o a lo mejor no se atora, no tose, pero lleva mucho tiempo el alimento en la boca y le cuesta, como, claro, tragar, como llevarlo hacia la zona esofágica. De repente estoy comiendo y se me escurre, se me resbala un alimento y se pasa rápido a la otra vía. Lo clásico es decir, se me fue por el camino viejo, que uno lo ve como algo habitual. Esas cosas son un llamado de atención en general. Fíjate que eso es importante porque muchas veces este tipo de personas son cuidados por familiares o por personas terceras, pues. Y se queda como ahí, oye, ¿sabes qué? Hay un problema posiblemente, pero no sabes que es una condición clínica. O sea, ¿sabes qué? No, a esta persona le cuesta, no come igual, come mucho más lento, pero no sabe a lo mejor que es una condición clínica y que tiene un manejo especial, o sea. Sí, de hecho el observar a las personas es sumamente bueno porque no todos cursan con la misma sintomatología. Lo que yo te decía, no todos tosen después de comer, por ejemplo. Algunos pareciera que no tuvieran ningún problema, pero si ya está comiendo más lento, ya hay una diferencia, una dificultad o está bajando de peso, por supuesto que vale la pena evaluarlo. Nosotros como nutricionistas, la primera valoración, bueno, una evaluación nutricional integral que está enmarcada en la valoración geriátrica integral, y aplicamos una encuesta que se llama IT10, ¿ya? Que tiene 10 preguntas, un screening inicial, y con eso nosotros, si nos da puntaje de trastorno de deglución, derivamos inmediatamente a fonoaudiólogo, que es el que hace la evaluación final. Pero cualquier duda que tenga un cuidador, un familiar, es importante que en el fondo que se descarte el problema, porque de alguna u otra forma puede empezar a implicar un riesgo para la persona mayor. Claro. Importante entonces estar muy pendiente de las señales. Exacto, muy pendiente a las señales. Sí, porque muchas veces, de hecho el cuidador es fundamental en ese proceso, claro. Pues, porque es el que se da cuenta de todos los cambios de día a día. Entonces, hasta que la ropa me quedó distinta, o está masticando más lento, o está rechazando un alimento específico, todas esas cosas son sumamente importantes, son muy valiosas para el diagnóstico final. En ese caso, Paula, hay una diferencia en los tipos de textura. Yo sé que bueno, a nivel de fonoaudiología hay una, a nivel de nutrición hay otra. No sé si hablamos, ¿eso va también en función al estadio que tenga la condición? Sí, va en función a lo que obviamente detecte el fonoaudiólogo, el grado también de severidad, pero las texturas, mira, antiguamente nosotros hablábamos de 3 texturas o 3 grandes texturas, que era la pudín, miel y néctar. Hoy en día nos estamos basando en las ITSI, que es una normativa internacional. Más que nada son acuerdos a nivel internacional con respecto al tratamiento de la disfagia, ¿ya? No es una dieta para la disfagia, sino que son acuerdos normativas o un marco regulatorio, por decirlo de alguna forma. Entonces ahí divide en 2 grandes grupos, primero los sólidos y los líquidos, y los divide por etapas. Los líquidos, que son los que habitualmente presentan el problema, está desde el 0 hasta el 4 de etapa, ¿ya? Siendo el 0 el agua normal, rala, y luego va incrementando digamos, el espesor o la textura que tiene el líquido.
Nosotros ahora nos debiéramos basar por eso internacionalmente, está por número, por colores. Entonces, la idea, ¿cuál sería? Que junto al fonoaudiólogo dijéramos, ok, esta es el marco, de acuerdo a este marco regulatorio, esta es la textura que necesita, un grado 2, un tipo 3 o el color específico. Claro. Entonces, así se habla el mismo idioma. Es mucho más fácil, está estandarizado. Y en cuanto a los sólidos, también está estandarizado por etapa, también está por colores y por número. Pero yo diría que en la mayoría de los casos que se presentan trastorno de deglución necesitamos hacer un manejo de los líquidos. O sea, la mayoría el riesgo está en los líquidos. En los líquidos. Okay. La mayoría, no todos, pero la mayoría necesita espesar los líquidos, tener un régimen papilla con una consistencia específica. Y si esto puede rehabilitarse, va subiendo entonces los niveles hasta llegar, porque de hecho los dos últimos niveles de los líquidos se juntan con los dos primeros de los sólidos, ¿ya? Que son en el fondo papillas más espesas, por decirlo de alguna forma. Y luego de eso ya vendrían los picados húmedos o los molidos, ¿cierto? Los alimentos que son de transición. Entonces ese yo creo que es un buen marco para que nosotros nos podamos regir como profesionales de la salud, y porque además también es súper fácil explicárselo al familiar y al paciente. ¿Cómo sé yo qué es una textura miel? ¿Cómo sé yo qué es una textura néctar? ¿Cómo sé yo cuál es la textura real que tengo que conseguir? Bueno, claro, ahí nos enseñan a ver cómo, en el fondo, cómo evaluamos nuestro alimento y si está o no en la textura que nos han sugerido. Entonces, es súper interesante ese marco regulatorio. Claro. De alguna manera estandariza un poco, pues, y es una guía para los profesionales. O sea, saber qué, incluso para los familiares o estos terceros que quizás cuidan a las personas, porque ellos tienen de alguna manera que capacitarse, entender, oye, hay una explicación de parte de ustedes. Me imagino, oye, ¿sabes qué? La comida debe ir en esta, los cálculos son estos. Claro, porque muchas veces cuando usamos espesante, el tiempo que nosotros lo preparamos, en cuánto tiempo más se lo vamos a dar, porque hay que conocer el espesante que estamos usando también en cuanto a su estabilidad. Y siempre las dudas clásicas es si el espesante me afecta, por ejemplo, cuando soy diabético, si afecta un poco el balance energético, calórico, si sube las glicemias. Son espesantes que están hechos para pacientes que tienen cuadros clínicos específicos, son seguros. Hay que saber usarlos, que es lo importante, agregar la cantidad suficiente para la consistencia que yo necesito, y eso en realidad va a dar la seguridad. Conocer el producto que estoy usando, básicamente. Fíjate que una de las cosas que llama la atención desde el punto de vista comercial, que es lo que veo yo, Chile es uno de los países que tiene el consumo más alto de espesantes, por lo menos en toda América Latina, y mi análisis siempre ha sido de que no es... la diferencia está en la cantidad de fonoaudiólogos y nutricionistas que están bien preparados. O sea, la diferencia está en la detección y en el procedimiento, pues, que aplican los especialistas. Creo que el resto de los países no tiene tan claro, o no hay un manejo de la misma manera como se da aquí en nuestro país. O sea, el nivel de los profesionales creo que es top, o sea, que es alto. Sí, bueno, nosotros como profesionales, si bien en la universidad aprendemos de todo un poquito, siempre es importante que nos especialicemos, porque eso permite entregar un mejor servicio y ayudar a las personas. Porque también es importante acomodar los planes alimentarios de acuerdo al contexto de la persona. No todo sirve para todos. Por eso te decía yo que no hay una dieta para los trastornos de deglución, sino que son sumamente específicos para cada persona de acuerdo al cuadro que está ocurriendo en ese momento. Y por eso se trabaja en conjunto con fonoaudiólogo, porque tampoco, si no es necesario, ¿por qué lo vamos a tener eternamente con una consistencia que a lo mejor puede ir evolucionando? Exactamente. Y lo otro importante es que por lo general estos regímenes que son de modificación de textura, disminuye el aporte nutricional, porque al hacerlo más papilla, más licuado, dependiendo de la consistencia, como se va diluyendo, por decirlo de forma súper clara, va diluyendo también los nutrientes, entonces va aportando menos nutrientes a la persona. Habitualmente los regímenes papilla no logran cubrir los requerimientos nutricionales de una persona normal, entonces es mucho más difícil cubrirlos en una persona que está con una situación nutricional específica, y ahí es donde también tenemos que jugar con los suplementos, con los horarios, con las cantidades. Algunos necesitan papilla pero necesitan volumen reducido, entonces hay que aportar un suplemento adicional. Entonces por eso es importante siempre asesorarse por un profesional que sepa,
que pueda en el fondo entregarte lo que tú necesitas. Exactamente. Es importante y sobre todo que todo este esfuerzo se traduce en una cosa, o sea, una mejor calidad de vida para esta persona en esta etapa que cuesta. Ahora volviendo al caso, este tipo de personas necesitan espesar incluso hasta el agua. Sus requerimientos, obviamente nutricionales, cambian, como lo vienes explicando. No solamente todo es papilla y comienzan a jugar incluso con suplementos por la cantidad de proteína, de carbohidratos que pueden necesitar, sobre todo una persona que quizás entró en una fase caquética, que ha comenzado a perder peso, que por su mismo metabolismo, por la etapa, o sea, tiene unos requerimientos muy diferentes. Pero incluso hasta el agua, ¿cómo se da esto? Sí, mira, los requerimientos hídricos no varían, o sea, en general el adulto, a menos que haya una enfermedad que me permita, pero el tema de la hidratación es súper compleja, porque cuando espesamos un líquido, un agua de la llave, por ejemplo, o un jugo, ya estoy dando menos porción de agua por cantidad que cuando la doy el agua sola, Claro, en el fondo porque estoy agregando un espesante. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con eso. Hay estrategias, sí o sí, si tomo líquidos tengo que espesarlo, es decir, el té, el jugo, la leche, agua, se deben espesar de acuerdo a la consistencia que esté indicada. Y hay estrategias que a lo mejor pueden ser súper seguras. Por ejemplo, eso siempre hay que conversarlo con el fonoaudiólogo, pero el uso de la bombilla para que no haga este efecto y el agua o el líquido se vaya todo hacia atrás y como no tiene control de deglución se puede atorar. El uso de la bombilla hace que en el fondo esta zona esté más segura. El crunch, que le dicen, el masticar hielo, que también puede ser una estrategia, dependiendo de cada caso. Y, por supuesto, el espesante, que es el uso que nosotros tenemos. Y con respecto a los requerimientos calóricos, proteicos y de otros nutrientes, agregamos fórmulas poliméricas si es necesario o monoméricas como proteína o carbohidrato, dependiendo de la necesidad de cada persona. Hay que considerar que los adultos mayores en general tienen problemas nutricionales si están asociados a alguna enfermedad neurodegenerativa o un accidente cerebrovascular, y la sarcopenia va a estar presente. Siempre va a estar. Entonces, el aporte proteico es fundamental para que esto, y además también es importante mencionar que existe un trastorno de deglución asociado a sarcopenia. Cuéntanos de eso. Entonces, porque en el fondo es una zona muscular, se está asociando la sarcopenia y se está hablando de deglución sarcopénica, o sea, disfagia sarcopénica o trastorno de deglución por sarcopenia. Entonces, si yo no trato la sarcopenia, tengo menos posibilidades de rehabilitar a una persona por trastorno de deglución o si una persona está muy desnutrida por la enfermedad, tengo mayor posibilidad de que haga trastorno de deglución producto de la sarcopenia. Entonces, es algo que en realidad nosotros no podemos desconocer que nosotros no tratamos una enfermedad, sino que tratamos a una persona. Y esa persona tiene muchas cosas en las cuales nosotros nos tenemos que preocupar. Porque si nos preocupamos solo de una, obviamente la otra se nos va a escapar y no vamos a obtener el mismo resultado que estamos buscando. Entonces, por eso es que la valoración geriátrica es sumamente importante y del punto de vista nutricional no se nos pueden escapar las otras condiciones que pueden estar afectando también la deglución. Es increíble cómo una especialidad se subdivide en una subespecialidad, porque no es lo mismo. O sea, y por eso lo que hablamos, o sea, ir a un especialista que te dé la asesoría en función a lo que realmente necesita, porque en este caso una nutricionista en el área de geriatría está entrenada, actualizada para este tipo de pacientes, porque el cálculo es totalmente personalizado, en función del análisis que se le da al paciente es completo. Es que además ya el hecho de tener un paciente geriátrico tenemos una condición diferente y asociada a alimentación. Está la anorexia por envejecimiento, hay alteraciones del gusto, del sabor, de la deglución, que es fisiológico. Entonces ya partimos de un piso distinto al del adulto. Los requerimientos nutricionales de algunos nutrientes específicos son diferentes al del adulto. Y si a eso le vamos sumando las enfermedades, ¿cierto?, que son muy prevalentes en esta población, entonces vamos armando un pool o un cuadro clínico que es bastante específico. Entonces es importante, como dices tú, que exista la especialidad. Así es. Paula, se nos fue el tiempo súper rápido. Las personas que están viendo el programa pueden contactarte a través de las redes sociales o a través en cuáles, si nos las comparten. Sí, @nutrigeriatría.cl, que es mi Instagram. Ya próximamente retomo mis consultas en Centro de Parkinson, en CEMPAR.
Pero ahí siempre me pueden contactar. Yo a veces, cuando tengo tiempito, subo publicaciones, pero si alguien tiene dudas nutricionales, puede escribirme, no hay problema. Yo siempre estoy ahí para responder dudas pequeñas. No se puede hacer consulta nutricional online. Claro, pero se puede dar una por especie de Instagram, guía, claro. pero sí orientaciones, eso siempre se No, puede incluso a hacer. nosotros nos sucede cuando nos hacen preguntas a través de nuestras redes sociales, oye, mire, tengo esto, y ya va, o sea, esto es algo serio, o sea, Sí. tiene que verlo un especialista. Incluso Exacto. muchos de nuestros colaboradores son especialistas en nutrición, pero no se puede dar una asesoría en línea, o sea, eso es una evaluación seria que se hace. Es que es una evaluación de por medio. Claro, y es muy personalizada. Exacto. Así que bueno, muchas gracias, Paula, de verdad, por todo tu tiempo, tu explicación. Esperamos tenerte nuevamente muy pronto por acá. Muchas gracias. Y bueno, vamos a darle el paso ahorita a Sandra Cuartas, nuestra especialista, que nos va a estar conversando sobre nuestro producto Enterex Espesante. Sandra. Gracias, Leo. El ataque cerebrovascular es una de las principales causas de muerte tanto en Chile como en el mundo. Es por eso que es muy importante en aquellas personas que sobreviven a la terapia de recuperación de estas secuelas. Y es por eso que es importante el tratamiento tanto físico, cognitivo, psicológico y muy importante no descuidar el manejo nutricional. Enterex Espesante es un módulo en base a almidón de maíz modificado. ¿Para qué persona está indicado este producto? Está indicado para aquellos con trastorno de la deglución. ¿Cómo qué tipo de pacientes? Pacientes con reflujo gastroesofágico, pacientes con Alzheimer, pacientes con tumor de cabeza y cuello, entre muchos otros. Características principales de este producto es que no altera el sabor, que se puede utilizar tanto en productos como calientes y fríos. Otra característica principal también de este producto es que no requiere la cocción, que si el producto deseamos una consistencia, se mantiene alrededor del tiempo. Viene en un formato de 227 gramos y contiene dos medidas, una de 4,5 y de 1,5 gramos, en las cuales vamos a contener las medidas necesarias para lograr las consistencias deseadas, como néctar, miel y papilla. Estas medidas nos van a ayudar a lograr las consistencias deseadas según la recomendación médica, como la veremos en el video siguiente. Enterex Espesante lo podemos encontrar en las distintas cadenas populares, tanto como Salcobrand, Mercado Libre y Cruz Verde. Enterex Espesante, otro producto de la familia Enterex. Bueno, muchas gracias, Sandra, por esa explicación. De verdad que súper clara. Como siempre, el mensaje que nosotros damos. Aunque este producto, el que hemos hablado el día de hoy, Enterex Espesante, es un producto de libre prescripción que se consigue en cualquier farmacia de cadena, Cruz Verde, Salcobrand, a través de Mercado Libre, a través de nuestra propia página web, tiendasencome.cl. Es preferible, como lo vimos el día de hoy, que usted vaya primero con su nutricionista, si es preferible aún más, una nutricionista que sea del área de geriatría, o con su nutriólogo, para que él le explique cómo debe ser utilizado el producto, cuál es en función al requerimiento nutricional que tenga pues, la persona que lo necesita. De verdad que, bueno, muchas gracias por su audiencia semana a semana. Nos vemos
el próximo viernes y sábado por acá por Tendencias Prime. Esto fue Mundo Enterex.